2020 ha sido para muchos un año en donde el temor a la muerte ha sido más que evidente, y aún lo está. Y les digo, aunque se acabara espontáneamente la pandemia, este temor aún estaría, pues solo se habría superado un virus más. Quizá este virus no sea tan mortal, quizá sí, pero aún nos ha dejado claro que nosotros no tenemos control sobre cuándo moriremos, y aún más, si recibiéramos todos la vacuna contra el COVID-19, eso de ninguna manera erradicaría el temor a morir. Entonces, nos preguntamos, ¿existe la libertad del temor a la muerte? ¿Cómo? Muchas personas dicen, pues de todos modos algún día nos vamos a morir. Definitivamente, pero al mismo tiempo las mismas personas podrían estar diciendo, con respecto a la pandemia, que aún se siguen cuidando. Entonces vemos claramente el temor y cómo este no se ha ido realmente, tan solo están tratando de ignorar el temor. Pero, ¿por qué temen? Empecemos con Dios, ya que vivimos en el mundo creado por Dios, y realmente no hay nadie que pueda alegar ser ignorante a la existencia de Dios. No podemos escapar de Él. Veamos qué dicen las Escrituras. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, 18 a 21. Ahora bien, el hombre no tiene excusa, es debido a que el hombre sabe dentro de sí mismo que es un pecador. Pero, ¿qué tiene que ver con la muerte y el temor a esta? Sepan de primera mano que Dios es justo y que no pasará por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte. De esta manera, el pecador está temiendo al hecho innegable de que al morir, después vendrá su juicio. Todo pecador lo único que merece es el infierno, la ira justa de Dios por los pecados que cometió. De esta manera, le aterra llegar a esta parte. El morir entonces no es un ya descansó, como muchas personas les gusta decir, como si esa afirmación fuese cierta. Pero si es que la persona jamás tuvo fe en Cristo, este argumento es imposible, no está descansando. Habiendo expuesto todo esto, ¿cómo entonces el pecador puede ser librado de la muerte, del temor y por consecuente de recibir la justicia de Dios? Bien, debemos recordar a Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo, no solo al morir por ellos, sino que también Jesús vivió por la salvación de su pueblo. Dios el Hijo se hizo hombre y vino a la tierra. Jesús, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, habitó entre nosotros, y a diferencia de todos nosotros, Jesús jamás pecó. Debido a que Cristo jamás pecó, obtuvo así una perfecta justicia y fue crucificado. Es en la cruz que Cristo fue molido por los pecados de su pueblo. Y ahí vemos cómo el Padre estaba descargando su ira en el Hijo por causa del pecado de su pueblo. Es decir, Cristo sufrió la ira de Dios, cosa que todos merecemos, para que de esta manera podamos tener paz con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 19 al 21. En la cruz vemos una doble transferencia donde mi pecado va para Cristo y la justicia misma de Cristo viene para mí. Es entonces que uno es justificado, es decir, ser hecho justo por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe es que recibimos la justicia de Cristo, para que ahora cuando el Padre nos mire, no vea nuestra inmundicia, sino vea la perfecta justicia de Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Nadie merece ser salvo. Dios no está obligado a salvar a nadie. Realmente nadie lo merece, más que su ira justa. Por esa razón, que Cristo haya venido a salvar a su pueblo son buenas noticias. Cree en Jesús y serás salvo. Solo así podremos ser libres del temor de la muerte, de la esclavitud al pecado y de la ira de Dios. Porque sabemos pues que ya no hay condenación para todos los que están en Cristo, de manera que el morir es solo para llegar ante Dios, con todos los pecados perdonados y lavados por la sangre de Jesús. Aunque el morir es un castigo y el dolor de la muerte no se va a poder evitar, debo decir que aún todas las desaventuranzas que podemos experimentar jamás se compararán a recibir la ira de Dios, como lo hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y aún nuestro sufrimiento tendría sentido, y en Dios tendríamos consuelo y descanso. Él sería nuestro amparo y fortaleza, y nos dejaría anhelando el día glorioso del regreso de Jesús, y una vez por todas, ya no haya muerte.